Muy bien, vamos a dar comienzo al panel. Va a tomar la palabra el doctor Armando Canosa, profesor de Procedimiento Administrativo en la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA y de la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Autor de numerosos trabajos sobre la disciplina publicados en el país, en el extranjero y de libros. Los recursos administrativos, procedimiento administrativo, recursos y reclamos y régimen administrativo del transporte terrestre. Ocupó diversos cargos en la Administración Pública Nacional. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Agradezco a los organizadores de tan prestigioso congreso, la persona del señor Procurador, de la doctora Rodríguez, y sobre todo por compartir el panel con dos queridos amigos y profesores. Destaco una curiosidad que se da. El doctor Alperín fue profesor mío, el doctor Muratorio fue alumno mío. Pero con una gran frustración, porque yo no pude superar al maestro y sin embargo el alumno me superó a mí. Así, pero bueno, voy a intentar hacer lo que se puede. Esto lo digo para que hablen bien de mí. Bueno, me ha tocado un muy lindo tema. Lamentablemente es poco tiempo para hablar de él, pero voy a tratar de hacer una síntesis de lo que he estudiado sobre el mismo, que es el de la tutela administrativa efectiva, el cual lo debemos enmarcar en un proceso que se da respecto del procedimiento administrativo, el cual podemos ver que, yo advierto, durante el último tiempo se ha revalorizado. Sobre todo, podemos hablar de una verdadera constitucionalización del procedimiento administrativo, o al menos estudiar al procedimiento administrativo desde el punto de vista constitucional, lo cual no se realizaba antes con mucha asiduidad. Vemos este proceso sobre todo se incrementó a partir de 1994 con la incorporación de los tratados sobre derechos humanos. Pero si tuviéramos que hacer un breve y rápido raconto de las normas constitucionales involucradas, por supuesto generales, respecto del procedimiento administrativo, advertimos la influencia del principio de legalidad o juridicidad de los procedimientos, el cual lo podemos tomar de los artículos 14, 17, 18 y 19 de la Constitución. El derecho a peticionar ante las autoridades tiene vinculación con el procedimiento, del artículo 14, la publicidad de los actos administrativos o de los actos de gobierno está en el artículo primero, el derecho a igualdad que debe darse dentro del procedimiento administrativo, producto del derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución, la transparencia y la ética que hace al procedimiento administrativo también, digamos, estudiado en forma reciente, que lo tomamos del artículo 36. El artículo 42, cuando nos habla de la prevención, de los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos respecto de los entes reguladores, lo cual lo podemos trasladar al resto de la administración. Y como yo les dije, sobre todo, estos tratados de derechos humanos incorporados a la Carta Magna, los cuales contienen una serie de garantías procesales que, como ustedes saben, tanto sea los tribunales de aplicación de estos tratados, como también en el caso nuestro, la Corte Suprema de Justicia, han considerado que estas garantías procesales deben aplicarse en general al procedimiento administrativo. Si tuviéramos que hacer una rápida mención de estas garantías que se pueden trasladar, diremos que son las siguientes. Existencia de un procedimiento sencillo, rápido, breve, a los fines de la protección de los derechos fundamentales, derecho de los particulares de efectuar peticiones respetuosas ante las autoridades y de obtener de ellas una pronta resolución, existencia de recursos efectivos ante autoridades competentes para resguardo de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la ley, la igualdad dentro del proceso o del procedimiento, existencia de un tribunal o autoridad competente e imparcial,
y las garantías para el cumplimiento respecto de la decisión que sea adoptada. Tomando como base este conjunto de derechos que están consagrados en las disposiciones a las que aludí, vemos que existe esto de la tutela administrativa efectiva, la cual debe ser considerada como una verdadera garantía, entendiéndose por garantía, como dijo Villar Campos, instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos, dando origen a pretensiones que el hombre puede hacer valer ante el Estado exclusivamente. Esta garantía de la tutela administrativa efectiva tiene vinculación con otra garantía que es la de la tutela judicial efectiva, lo cual en algunos casos resulta conveniente y en otros casos no, porque en lo particular, al igual que otro sector de la doctrina, estamos en contra de esta mezcla que se produce entre el procedimiento y el proceso administrativo, como es en el caso del instituto añejo del agotamiento de la vía administrativa. Esta garantía contiene una serie de derechos, está conteniendo una serie de derechos que hacen a la protección de los derechos que tienen los, esta garantía tiene un contenido que hace a la protección de los derechos de los particulares y además a tratar de lograr la eficacia en la actividad de la administración. No puede haber una verdadera protección de derechos de los particulares si no hay una administración efectivamente eficaz. También la tutela administrativa efectiva puede ser evaluada como un verdadero principio del procedimiento administrativo y por tanto cumplir con una funcionalidad informadora y estructurante de todo el conjunto de normas y actos que configuran el procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la tutela administrativa efectiva? Tomamos como referencia un fallo de la Corte Suprema, el caso Astorga Brach con Confer del año 2004, donde sería, ocupar mucho tiempo decir cuáles eran los hechos, pero se le negaba en un procedimiento de selección a un particular interponer recursos, inclusive acudir a la justicia en caso de que lo considere conveniente, y la Corte dijo que en base por la aplicación del artículo 18 de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos, dijo no se puede privar a los particulares de los derechos de ocurrir ante los tribunales de justicia, a lo que cabe agregar ante las autoridades administrativas competentes y obtener de ellos sentencia o decisión útil a los derechos de los particulares o litigantes. Si bien lo divide, pero de alguna manera trata en conjunto la tutela administrativa efectiva y la tutela judicial efectiva, cada una dentro de su campo de actuación. La primera, la que acá nos interesa, dentro de lo que es la actividad de la administración. Con lo cual, podemos decir que la tutela administrativa efectiva, de acuerdo a lo que expresó la Corte, no es ni más ni menos que la obligación de la administración de cumplir con un debido procedimiento legal, el cual surge no solo de las disposiciones procedimentales vigentes, sino de todos aquellos principios constitucionales a los que me he referido. Si seguimos con este razonamiento, ¿a qué estamos haciendo referencia? A lo que se llama el procedimiento administrativo previo, que alguna vez fue erigido como verdadero principio del procedimiento administrativo, así lo entendió Comadira, y el cual en la ley nacional está contenido en el artículo 7º, inciso D, que lo tiene como un verdadero requisito esencial del acto administrativo, el cual dice que previo a la emisión del mismo debe cumplirse con los procedimientos esenciales y sustanciales previstos o los que surjan implícitos del ordenamiento jurídico. Así que el procedimiento no tiene que ser visto una herramienta meramente instrumental, sino un continente de garantías en la relación del particular con la administración. Este procedimiento, debido procedimiento administrativo, se presenta en 3 etapas: en la etapa de formación del acto administrativo, en la etapa de impugnación del acto administrativo y en aquella etapa preprocesal del procedimiento
administrativo, que sería esto del agotamiento de la vía administrativa, la cual, como dije, propugnamos sin más su desaparición. Ahora bien, si como fuera un juego de estas mamushkas, una muñequita dentro de la otra, dentro del núcleo central de este debido procedimiento previo, ¿cuál es? El debido proceso adjetivo. Es decir, no es cualquier procedimiento administrativo el que va a satisfacer la garantía de la tutela administrativa efectiva, sino que va a tener que ser como se dijo anteriormente, un procedimiento administrativo llevado en debida forma. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En lo que es el debido proceso adjetivo, que, como ustedes saben, está consagrado en el artículo 7º, inciso F, de la Ley de Procedimientos, y está contenido por el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una resolución fundada. Si bien esta norma data del año 1972, creemos que cada uno de los contenidos de este garantido derecho al debido proceso adjetivo debe ser actualizado. Entonces, ¿qué debería contener el debido proceso adjetivo para ser el núcleo de un procedimiento que satisfaga la tutela judicial efectiva? En lo que es el derecho a ser oído, que este ejercicio de este derecho sea oportuno, es decir, antes de la emisión del acto, lo cual con esto nos oponemos a toda subsanación posterior posible en caso de violación de este derecho. La legitimación, en cuanto a que hay que abandonar la antigua clasificación de derechos subjetivos e intereses legítimos y ir a lo que la Corte sostuvo en Alavi, es decir, ir a lo que es, y hoy dice inclusive el Código Civil, a la protección de derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, tratando de instrumentar lo que se denomina un procedimiento administrativo de tipo colectivo. Y finalmente, en esta adaptación nueva al derecho a ser oído, ir a un régimen de recursos administrativos que sea optativo, no una obligación como para el particular. En materia de derecho a ofrecer y producir pruebas, reafirmar el principio de la verdad jurídica objetiva, con lo cual la carga de la prueba del procedimiento administrativo lo tendrá la administración. La posibilidad de que producir o que se produzca o no la prueba no es algo discrecional para la administración, sino que deviene de un acto reglado. En materia probatoria debemos ir, y en general el procedimiento administrativo, un esquema mucho menos rígido que el que existe actualmente, un procedimiento administrativo menos procesalizado, es decir, que no sea como el reglamento, algo parecido a un código procesal, sino que se adapte a esa fluidez que debe tener toda la actividad administrativa. En lo que hace el derecho a obtener una decisión fundada, está, deviene esto la obligación de resolver, que también fue consagrado por la Corte en el caso de los ICER con Banco Central, el cual se estableció que esa obligación de resolver no es solamente para los procesos de tipo penal, sino que eso lo debemos trasladar a los procedimientos administrativos, de lo cual se deduce que, aplicando el caso de los ICER, que no solo se reafirma la actividad de la obligación de resolver por parte de la administración, sino que esa decisión tiene que ser adoptada en un tiempo oportuno. Uno de los tratados citados por la Corte es el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el cual dice que toda persona tiene el derecho de efectuar peticiones respetuosas ante las autoridades y obtener de ellas una pronta resolución. Obligación de resolver y que ello sea en tiempo oportuno. Y además que tiene que haber este acto o esta decisión tiene que ser motivada, ¿no es cierto? Por eso dice una resolución fundada en una motivación que debe ser autosuficiente, sin remisiones de ningún tipo, de manera tal de que con la lectura de estas motivaciones o esta motivación del acto, el particular pueda ejercer cabalmente su derecho de defensa. Si dijimos, esto es lo que hace a la protección de los derechos, pero también existe la vinculación, como la otra parte del fundamento de la tutela administrativa efectiva, la vinculación con el principio de la buena administración. Esto significa ni más ni menos que debe haber un correcto funcionamiento de la administración
Y como dije anteriormente, no hay una verdadera protección de derechos si no existe una administración eficaz en su actuar. ¿Qué es la eficacia del procedimiento administrativo? Se apunta a que los actos dentro del procedimiento administrativo cumplan con los efectos queridos y que realmente sirvan de impulso de estos, dentro de los plazos previstos, teniendo en cuenta la obligación de resolver. Esto nos obliga a algo que ya se trató, creo, en el panel anterior, de la modernización de los procedimientos administrativos, los cuales fundamentalmente pasarían por lo que es la aplicación de los medios electrónicos, la informatización del procedimiento administrativo, lo cual, si bien es algo que no es nuevo, al menos en las previsiones normativas, pero que debe ser adoptado con sumo cuidado, porque tampoco la mera informatización de los procedimientos debe conducir a la vulneración de los derechos de los particulares. Y a su vez esto requiere una adaptación general de las normas, porque resulta muy difícil, como sucede en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, la implementación de la informatización del procedimiento administrativo informático con normas que deben convivir con otras que datan de 40 años o más, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber un verdadero cambio general en toda la normativa de procedimiento administrativo, lo cual a su vez eso incluye que no solo sea el cambio normativo, sino que tiene que haber un cambio en los operadores del procedimiento administrativo, aquellos quienes aplican el procedimiento administrativo, tanto sean los órganos, personas de la administración, tanto sean los particulares. De lo cual se deduce que no solo debemos cambiar el chip de las computadoras, sino tenemos que cambiar nuestro propio chip para que este procedimiento administrativo informático sirva, sea para la eficacia de la administración y además para que no se vulneren los derechos de los particulares. Abogamos también por un procedimiento, como les dije, menos procesalizado, menos estructurado, de manera tal que pueda cumplirse con estos dos fundamentos generales del procedimiento administrativo: eficacia en la actuación de la administración y protección de los derechos de los particulares. Todo este conglomerado, el cual me podría extender muchísimo más, hace a esta garantía general que es el de la tutela administrativa efectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Canosa. Vamos a escuchar al doctor David Alperín, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, ex profesor adjunto y luego titular de Derecho Administrativo de esa facultad, profesor adjunto regular de Derecho Administrativo en la UBA, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ex profesor en distintas maestrías y especializaciones en Derecho Administrativo, autor o coautor de diversas obras y trabajos de doctrina, notas de jurisprudencia, notas bibliográficas en temas de derecho administrativo y de derecho público. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, una vez más me han invitado, no sé por qué, a estas jornadas. Así que le agradezco al señor Procurador General de la Ciudad, al doctor Gabriel Astarloa y a la doctora María José Rodríguez en haber confiado una vez más en mi palabra. Y sobre todo estar junto a dos amigos, que por desgracia el doctor Canosa me deschaba en mi edad, pero es un honor compartir con ellos el panel y ya lo hemos hecho en otras oportunidades, así que esto está preparado de antemano. Bueno, dado el tiempo y la tiranía, lo que no significa que la coordinadora sea una tirana, pero más o menos parecido,
nos toca compartir con ustedes un tema que es bastante conocido desde sus inicios. Es la revocación del acto regular, que es lo mismo que hablar de la estabilidad del acto regular. Entonces, prefiero obviar toda la historia que viene del fallo Carman de Cantón, que no por tener 70 años no sea muy importante en la historia garantística del derecho administrativo argentino. Pero claramente ese pronunciamiento requería unos 10 requisitos aproximadamente para que un acto administrativo regular adquiriese estabilidad. Esto es, que no pudiese ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa. Esto fue así durante varios años, salvo alguna opinión doctrinaria que lo extendía, como era la opinión de Manuel María Díez, quien la señaló en una vieja colección del derecho administrativo en el siglo XX, que se publicó en homenaje al maestro Sayagués Lazo. Y ya entonces él propiciaba que esta estabilidad también se extendiese al acto irregular, quizá adelantándose a lo que luego fue la ley 19.549. Ahora, para ir acortando en la lucha contra las inmunidades del poder de la señora coordinadora, vamos a señalar lo siguiente. Vamos a analizar el artículo 18, que es nuestra base para la regulación actual de la revocación o irrevocabilidad del acto regular. ¿De acuerdo? Y cuando estamos hablando del acto regular, estamos hablando de un acto válido o que porta un vicio que determina su nulidad relativa o anulabilidad. Esto es una cuestión, digamos, de cada autor, cómo lo denomina, para hacerlo más sencillo, de un vicio leve. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo primero que tenemos que apuntar es que ese vicio leve debe ser además trascendente, porque hay determinados vicios o irregularidades, como señala el artículo 18, que no son trascendentes. Y entonces ustedes dirán, ¿dónde está el ejemplo? Voy a recurrir a un caso concreto de la realidad, que los hay, que lo recuerdo de la década del 80, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Mire, el caso es el siguiente. Si usted, mejor dicho, el acto administrativo, invoca una causa como antecedente de derecho, que en rigor es una norma que está derogada, pueden suceder dos cosas. Que la norma nueva tenga el mismo contenido que la norma derogada, como sucedía en ese caso, y en tal supuesto el vicio será intrascendente. Ahora bien, si la norma nueva tiene un contenido distinto a la norma invocada, habrá un vicio en el objeto del acto porque se habrá violado la ley aplicable y hay lo que se determina la nulidad absoluta del acto administrativo. Entonces, claramente, o el vicio es intrascendente o genera la nulidad absoluta. Ahora bien,
piensen ustedes, estamos hablando del interés público, que la primera opción que tiene la administración es la de sanear el acto o iniciar la acción de lesividad o revocarlo en las excepciones a la estabilidad. Entonces vamos a hacer una síntesis de estas tres opciones. Acá entra en juego fundamentalmente el interés público. Van a ser razones de interés público las que determinarán si en este caso el órgano que ejerce la función administrativa de cualquiera de los tres órganos del Estado, por razones de oportunidad y fundadas en el interés público exclusivamente, habrá de determinar si sanea el acto o se inicia la acción de lesividad o si, por el contrario, si se dan alguna de las excepciones previstas en el artículo 18, podrá revocar el acto en sede administrativa. Entonces vamos a analizar sintéticamente, por la falta de tiempo, estas tres opciones. Dentro del supuesto del acto regular con un vicio determinante de nulidad relativa. Claramente, acá vamos a tener que ver las tres excepciones del artículo 18. La primera, las voy a indicar en forma inversa a las que están a como están enunciadas en la ley. El primer caso es el siguiente. Nos dice la ley que cuando se hubiese otorgado un derecho a título precario. Y esta excepción es evidente. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Porque si el derecho está otorgado a título precario, por definición, se trata de un derecho que es esencialmente revocable y no podemos predicar respecto de un acto administrativo que otorgó un derecho esencialmente revocable que resulta irrevocable sin violar el principio lógico de no contradicción. Hasta ahí estamos de acuerdo. En segundo lugar, nos indica la ley que podremos revocarlo en sede administrativa cuando la revocación beneficia al particular. Excepción que también se justifica por sí misma, porque claramente el derecho a la estabilidad presupone que se ha notificado un acto administrativo que amplía la esfera de derechos del particular y que por ende lo beneficia. Pero si ese presupuesto no se configura, pues no hay agravio para el particular si se revoca el acto, salvo, claro está, derecho de terceros, nemine ledere altere, principio general del derecho que constituye una excepción a esta excepción. Y finalmente está el supuesto en que el particular conociese el vicio, y es acá donde se arma la discusión. Y entramos en una discusión por varias razones. Se discute qué importa el conocimiento del vicio. Y encuentro acá tres posturas. La primera es que el mero conocimiento del vicio autoriza a revocar, lo cual no creo que sea admisible, pero
con el agregado del profesor Comadira, ya se exige un punto más, que el particular no lo hubiese advertido a la administración. Claro. Y entonces se protege. ¿Qué se protege acá? Y lo que se protege es que el particular no obre de mala fe, invocando una estabilidad del acto, cuando él de alguna manera tuvo un involucramiento dentro de estos neologismos en el acto. Claro, el maestro Julio Comadira decía, es suficiente con que no le haya advertido a la administración. Por el otro lado, el profesor Gordillo lo que señala es que debe existir una connivencia dolosa. En mi caso, me encuentro en una postura intermedia, diría ni tan calvo ni con 2 pelucas, en el sentido que el particular, a mi juicio, debió haber intervenido en la consecución del vicio. Pero son posturas todas admisibles, pero nuevamente este es el sistema, me constituye mal, este es el sistema de muerte automática, viva la, y ya me llama la muerte. Bueno, claramente estos 3 supuestos se vinculan también para el caso, el supuesto de la revocación del acto irregular, que habíamos señalado que desde Carmen de Cantón hasta 1972 no existía una protección similar para el acto irregular. Esto es el que es nulo de nulidad absoluta. Claro, ¿y esto por qué se justificaba? Y se justificaba en los principios generales del Código Civil en cuanto a la invalidez. Artículo 18, los actos prohibidos por las leyes son de ningún efecto salvo lo que indique la propia ley. Y en el artículo 1037. Y hoy siguen justificándose en las normas correlativas del Código Civil y Comercial. Claramente, no se puede proteger un derecho subjetivo que cuando se lo notificó no ingresó al patrimonio porque ese acto administrativo jamás generó el efecto. Y por ende, no se puede aplicar la norma del artículo 17 de la Constitución Nacional, en virtud de la cual solo se podrá privar de la propiedad, salvo el supuesto de sentencia fundada en ley. Entonces, claramente, allí, no se preocupe, estoy en buena, ya razón. Entonces, claramente, no obtenía protección alguna. Protección que sí obtiene en 1972, conforme al régimen del artículo 17, estabilidad que tiene por excepción y a la cual se le van a aplicar exactamente las mismas excepciones en cuanto a la posibilidad de revocar el acto regular al acto irregular, pues como hemos visto se justificaban por ellas mismas. Entonces no hay razón para no aplicarlas. Y bueno, les agradezco efusivamente y espero que hayamos respetado el tiempo. Buenas tardes. Jorge Moratorio, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster profesional en Derecho Administrativo, Universidad Austral, primera promoción, 1992. Profesor estable de materias de Derecho Administrativo en más de una decena de cursos de posgrado y autor de más de 80 publicaciones de la especialidad. Es socio del estudio Farrell, teniendo a su cargo el Departamento de Derecho Público y Regulación Económica. Lo escuchamos, doctor.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y también mi agradecimiento especial por haber tenido la amabilidad de invitarme nuevamente a estas jornadas, a los organizadores del evento, especialmente al Procurador General de la Ciudad, al doctor Gabriel Astarloa y a la doctora María José Rodríguez. Bueno, también estoy muy contento, la verdad que para mí es un halago y una gran alegría estar acá con mis queridos profesores y amigos, Armando Canosa y David Alperín. Armando fue profesor mío en la facultad y David en el posgrado, en la Austral, pero a partir de ese momento, antes también, y continuamente sigo aprendiendo de ellos, no solo desde el punto de vista académico, sino también son dos caballeros del derecho administrativo, de la profesión y de la vida, así que estoy muy contento de estar con ellos y también con ustedes. Bueno, voy al punto porque me da la impresión de que tengo que ser breve. Bien, era nada más lo que quería chequear, gracias. Bueno, entonces brevemente hablaremos sobre la legitimación en el procedimiento administrativo, que no es un tema muy breve de por sí, pero lo vamos a sintetizar. Bueno, legitimación procesal lo entendemos como una posibilidad, una capacidad, una aptitud especial de una persona para hacer parte en un proceso, en un procedimiento, por su relación con la controversia, con el objeto en litigio. En definitiva, es como una relación calificada de una persona frente a otra en función de una controversia a partir de lo cual se definirán derechos. La Corte claramente lo establece como un presupuesto necesario para que exista caso, ligando absolutamente la idea de parte con la de caso. Y exige además que a través de este carácter de parte el interesado tenga que demostrar la existencia de un interés especial, van variando los términos. Acá se persigue la determinación del derecho debatido, se debe demostrar un interés jurídico suficiente en la resolución que se pide de la controversia y debe haber una afectación suficientemente directa o sustancial por parte de quien se pretende interesado. De modo que así se va delineando esa idea de legitimación que finalmente es receptada y rige también, por supuesto, en el procedimiento administrativo. En materia de procedimiento en la ciudad, que como ustedes bien saben sigue en mucho, casi todo, a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, el artículo 24 establece que tiene legitimación para el trámite administrativo, o sea, son parte interesada, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. Lo mismo los menores adultos deben invocar tal derecho subjetivo o interés legítimo. La ley de la ciudad como la de la nación juega con los conceptos de interesado y administrado. Creo que finalmente son sinónimos. Algún autor, ha propuesto alguna diferencia, pero si bien a veces se utiliza el término interesado, ya sea por ejemplo para el que puede pedir el pronto despacho frente al silencio, o cuando se establece en el artículo 22 la obligatoriedad de los plazos para los interesados, otras veces se habla del administrado, como por ejemplo para la petición de los efectos del acto, el artículo 12 se refiere al administrado, pero yo creo que ya es totalmente demostrativo de que existe, de que son tomados como sinónimos el propio artículo 25 de la ley, que en un párrafo dice que todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará que también el interesado dicte el procedimiento, y a renglón seguido dice: se exceptúa este principio los trámites en los que medio solo interés privado del administrado. De modo que de esa forma está planteado. Ahora, tomando especialmente lo que decía el doctor Canosa hace unos minutos, creo que ya ha quedado corta, la restricción para la legitimación a tener que demostrar, alegar, acreditar solo un derecho subjetivo o un interés legítimo, que es como ha sido redactado en el año 72 de la Ley de Procedimiento y como lo ha tomado la ley de la ciudad, pero también, como lo dice la propia exposición de motivos de aquel decreto de necesidad y urgencia, para utilizar una fórmula ya conocida, asentada en la jurisdicción, que diera más seguridad jurídica, pero sin que por esto haya un mayor avance en la determinación de lo que son los derechos de la parte legitimada. Efectivamente, en la ley de la ciudad
Este requisito, ya lo mencionamos, aparece en el 24, también aparece en el 26, cuando establece que los recursos podrán ser deducidos porque se ley un derecho subjetivo o un interés legítimo, y así en el recurso de reconsideración lo dice expresamente, y también, igual que en la ley nacional, el 7D de la ley de la ciudad establece la exigencia, la obligatoriedad del dictamen jurídico previo por el servicio permanente, solo para el caso en que se pudiera afectar por el acto derechos subjetivos o intereses legítimos. Inclusive también la figura del tercero en el procedimiento administrativo está directamente relacionada con la existencia de un derecho subjetivo de interés legítimo. Bueno, estas categorías que siempre han dado lugar a ríos de tinta y a tantas opiniones, finalmente son difíciles de acordar posiciones unívocas sobre su significación. Donde más se ha encontrado consenso es que en el derecho subjetivo hay una exclusividad, en el interés legítimo una concurrencia, y finalmente el interés simple corresponde a todos los ciudadanos. Pero creo yo, y sigo también lo que mencionaba recién el doctor Canosa cuando daba la introducción sobre el procedimiento y las normas generales, que ya esto queda superado por una interpretación mucho más amplia, de modo que, en definitiva, a mí también me gusta una frase de Comadira que él decía, bueno, lo importante es determinar para la legitimación, más allá de si hay un derecho subjetivo, interés legítimo, y discutir estas categorías y qué significan y qué propicia cada autor como definición, qué es lo que está exigiendo cada particular en el caso concreto. ¿Qué está exigiendo? Si tiene derecho a exigir en función de alguna norma, una prestación, una conducta. Bueno, en función de lo que está exigiendo, a qué tiene derecho, y sobre la relación que se genera, esa controversia y su relación con la otra parte, bueno, esto nos dará, me parece, una visión más clara de, en definitiva, si hay o no legitimación. Entonces, lo importante creo que es buscar esa tutela en el ordenamiento jurídico interpretado integralmente, ¿no? Cada vez más globalizado como está nuestro derecho administrativo. Entonces, interesado o legitimado finalmente es a quien la ley habilita para pretender una conducta de otro, que en este caso será la administración. Y también sigo al doctor Canosa y muchos otros autores que han encontrado en el amparo constitucional, en el concepto de afectado, ¿no?, un criterio lo suficientemente abarcativo y amplio como para poder traerlo también al procedimiento administrativo. De hecho, si puedo estar en la justicia mediante una acción que no requiere agotar la vía administrativa, cuando voy a agotar la vía administrativa no puedo estar en peor situación de la que estaría en el ámbito judicial. También me parece muy importante recordar que hoy en el elenco de derechos que pueden encontrarse legitimados los particulares para invocar y así presentarse en sede administrativa están también los derechos de incidencia colectiva, además los derechos individuales, y claramente el caso Alavi, veía por acá también el profesor San Martino, que entre otros ha propiciado, si entiendo bien, trasladar estos criterios de legitimación de Alavi al procedimiento administrativo, lo cual me parece enteramente razonable y fundado, de modo que tendremos entonces derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos como el ambiente, o derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, que sería el perjuicio que a cada uno una afectación del ambiente le produce, por ejemplo, en el procedimiento administrativo. Ahora, esto supone también avanzar sobre todas las reglas que la Corte Suprema está estableciendo para los derechos colectivos, hasta tanto tengamos finalmente alguna regulación al respecto. Entonces, en los casos PADEC, Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Financieros del 2012, Municipalidad de Verazategui del 2013, la acordada 32 del 2014, a partir de todo esto se va haciendo entonces una importante reglamentación de cómo tramitan y se acreditan y a quién conciernen estos derechos colectivos, que podemos traerla, me parece, de buen modo y razonablemente al procedimiento administrativo. De todo esto rescato, y en estos pocos minutos, que lo más importante obviamente va a ser precisar la identificación del grupo o colectivo afectado, ¿no? Es lo que nos acaba de decir la Corte en el caso CEPIS, en el tema de la tarifa del gas, cuando aclaró bien, pese a cómo había venido tramitando la causa, dijo, no, me parece que esta representación, por más colectiva que sea, solo pudo alcanzar a los usuarios residenciales, por ejemplo. Es decir,
y esto lo dijo al final del proceso, ¿no? Bueno, esto mismo es la base de la interpretación de una buena, digamos, acción colectiva, y en este caso procedimiento, para que sea debidamente encausado. Asimismo, en cuanto a las asociaciones que representan estos intereses, debemos recordar que conforme al artículo 43 van a poder hacerlo en la medida en que estén registradas conforme a la ley que determine los requisitos y formas de organización, y ahí va a estar un punto esencial para que todo esto sea seriamente llevado a la práctica. Bueno, también me parece muy importante reconocer hoy en día una cantidad de derechos, garantías y principios que tienden al reconocimiento de una legitimación amplia. El principio, desde la Constitución, el principio de juridicidad, razonabilidad, garantía de la defensa, acceso a la justicia, debido procedimiento previo, el principio pro actione, acuñado en materia de habilitación de la instancia, reiterado en muchos casos por la Corte, el último de ellos, Sociedad Rural, del 21 de agosto del 2013, que claramente resulta aplicable para decidir cuestiones sobre legitimación en el procedimiento administrativo. Lo mismo el carácter de colaborador de la Administración, también reconocido por la Corte en distintos fallos, entre ellos el último en 325-1787, de modo que el particular colabora con la Administración en el mantenimiento o restablecimiento de la juridicidad y, como dice la Corte en este fallo, en la elaboración de decisiones administrativas válidas y justas, o sea que tiene realmente no solo, digamos, reconocer este derecho, sino que también gana la administración en el sentido de poder decidir mejor cuando también recibe y escucha al particular. El derecho convencional ha sido ya muy bien sintetizado también por el doctor Canosa, de modo que simplemente recordar que me parece central el caso Baena de la Corte Interamericana, cuando trae todos estos requisitos de las garantías judiciales al procedimiento administrativo. Bueno, todo eso empieza por la legitimación, porque si no estoy adentro del proceso, del procedimiento, menos voy a poder tener todas aquellas otras garantías. También de este derecho convencional rescato el derecho de acceso a la justicia, que además está en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad y que lleva implícito el derecho al acceso al procedimiento. La tutela administrativa efectiva, también a partir de Astor Gabrach, que quiero decir que empieza también nada menos que por la ausencia de restricciones irrazonables para recurrir y poder presentarse ante la propia administración. Un punto interesante, me parece pensar, es si es subsanable, porque este es un tema que vivimos discutiendo, si es subsanable en sede judicial no haber reconocido una legitimación en sede administrativa. Entonces, quien no participa del procedimiento finalmente entabla una acción judicial, y si puede en esa acción judicial, reconociéndosele allí por fin legitimación, subsanar todo aquello que no pudo hacer en sede administrativa. Bueno, yo traje un fallo de la Sala 5 del Contencioso Administrativo Federal del 11 de agosto del 2016, donde están las dos posturas. La postura mayoritaria está a favor de la subsanación y entiende que, todas las defensas que no haya podido oponer en sede administrativa tiene la oportunidad ahora de hacerlo en sede judicial, y por lo tanto, pero tiene que demostrar qué es lo que no pudo probar o producir en sede administrativa, y podrá hacerlo y quedará subsanado en sede judicial. Este es el caso Banco de Quilmes, no lo dije, con DGI sobre dirección general impositiva. Sin embargo, a mí me gusta más el voto de la minoría, que además es con un amigo, que es el doctor Pablo Gallego Frediani, que varias veces vota en minoría en la Sala 5, y que trae una reflexión bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, lo que plantea el doctor Gallego Frediani es que si bien la propia sala y las distintas salas de contencioso han admitido muchas veces la subsanación, en el caso de la legitimación no correspondería, porque directamente no ha tenido ninguna intervención, no es que se ha visto privado de algo, es que no ha habido intervención alguna. Y entonces trae una crítica muy interesante a la teoría de la subsanación, manifiesta finalmente que es una teoría
peligrosa. Quiero nada más leer este parrafito que es muy breve, donde dice: porque nos conduce a la desjuridización de la administración y mediante la coartada de la celeridad, economía, sencillez y eficacia subvierte nuestra máxima aspiración, que es el respeto por el Estado de Derecho y la plena observancia de la juridicidad y el debido proceso. Por último, la teoría también merece una crítica mayor, pues atenta contra el sistema democrático y el Estado de Derecho. De modo que, y sigue en esto a la doctrina, y numerosas citas de doctrina al respecto, y termina finalmente fincando su posición también en el derecho convencional, y en su último párrafo dice: si bien esta sala en numerosos casos ha utilizado la teoría de la subsanación para exculpar a la administración de no haber cumplido con los requisitos legales esenciales para el dictado de un acto administrativo, lo cierto es que la nulificación de un acto por parte del Poder Judicial de la Nación implica un recordatorio para este poder del cumplimiento de los requisitos básicos para el ejercicio de sus funciones. Mientras que el dejar pasar por alto tales incumplimientos en casos esenciales implica un apañamiento del Poder Judicial de un accionar incorrecto por parte de otro poder del Estado al que está llamado por la Constitución a controlar. De modo que me parece que justamente no haber intervenido directamente no podría ser subsanable. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso para los doctores Jorge Muratorio, David Alperín y Armando Canosa.